Sábado 27 de mayo, cuarto y último sábado de este mes de mayo, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, hoy también estamos ya en el último día de Pascua, ¿verdad? Ya que recuerde que son 50 días después de la resurrección. Mañana será ya Pentecostés, entonces hoy es el día 49. Obviamente es el penúltimo, decíamos, y porque el día de mañana, pues Pentecostés, se cierra ya el tiempo de la Pascua. Hoy también cerramos, para aquellos que han tenido el cuidado de venir viendo detalles, hoy cerramos la lectura del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Recuerde cómo hemos venido meditando el Evangelio de San Juan desde ya varias semanas. Y hoy pues cerramos ya con el capítulo 21, de hecho son los últimos versículos de este capítulo que hoy leeremos. Y ya el próximo lunes retomaremos la lectura del Evangelio de San Marcos. Por 3 semanas vamos a estar meditando Marcos, para luego allá por el 15 de junio estaremos iniciando o continuando con la lectura de Mateo. ¿Verdad que vamos a pasar ahí un par de meses hasta allá por septiembre? Meditando el Evangelio de Mateo. Estos datos son interesantes, ya que durante el año litúrgico leemos, ¿verdad?, los 4 evangelios. Hemos estado leyendo Juan desde principios de año. Hoy, insisto, ya cerramos este evangelio esperando pues que usted haya recibido, ¿verdad?, esas enseñanzas, porque ese es el objetivo de estos audios. Así, hermanos, el evangelio entonces para hoy está tomado de San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos el relato del capítulo 21 de San Juan, y este relato tiene mucho que ver y tiene conexión con el texto del día de ayer. Recordará usted, como decíamos, que se nos narraba el día de ayer, en los primeros versículos del capítulo 21, cómo Jesús se les presenta a sus discípulos por tercera ocasión. Pero ahora ya no lo hace en el aposento alto, sino que lo hace a la orilla del lago de Genesaret o mar de Galilea. Ellos están pescando, Jesús se les presenta a la orilla, finalmente ellos lo identifican, Él les tiene ya preparado un desayuno, les tiene fuego encendido y comen con los pescados que han agarrado. Pero es ahí donde el Señor se dirige a Pedro y se da ese diálogo, ¿verdad?, el cual el día de ayer pues meditábamos en él, en el cual decíamos que el Señor viene a restituir al apóstol, ya que recordemos cómo Pedro, por su debilidad, en aquel momento pues había negado, ¿verdad?, había negado conocer a Jesús.
Aquí entonces, durante 3 ocasiones, el Señor le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro pues va a responder que sí. Y a cada petición o a cada pregunta que el Señor le hace, le va a decir: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero termina el Evangelio cuando el Señor le habla sobre el género de muerte con el cual iba a glorificar a Dios. Cuando le dijo: mira, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. El relato claramente dice: con esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Pero después viene el Señor y le dice: sígueme. Y es ahí donde terminaba el Evangelio de ayer, pero comienza el Evangelio de hoy. Y el texto nos presenta cómo, volviendo la cara, el apóstol Simón Pedro vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Curiosamente, hermanos, el Evangelio de San Juan nos habla del discípulo amado. Pero curiosamente, si usted lo puede leer, se va a dar cuenta que nunca se nos dice quién es ese discípulo amado. No se nos declara su nombre y no se nos dan más detalles más que el discípulo amado. Ahora, hoy hemos leído un detalle que es el único por el cual se cree que el discípulo amado era el apóstol Juan. Porque dice la palabra, al ver Pedro que detrás de ellos venía el discípulo amado, y claramente dice: él mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? De acuerdo a los evangelios, el que se recostó en el pecho de Jesús y le hizo esta pregunta fue el apóstol Juan. Esta es entonces la prueba, que son muy pocas, por las cuales decimos que el discípulo amado es Juan. Ahora, es interesante porque ahora entonces podemos ver cómo viene Juan caminando y Pedro, ¿verdad?, que ha recibido una invitación. Pedro, que ha recibido una exhortación muy fuerte cuando el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y finalmente le dijo: tú sígueme, aunque le había explicado cómo, en qué género de muerte lo iba a glorificar, pero le dijo: tú sígueme. Pero ahora viene entonces Pedro, y en lugar de reflexionar sobre ese llamado personal que estaba recibiendo, sobre ese desafío espiritual que el Señor le estaba entregando, viene él y comienza a decirle, ¿verdad?, al ver al discípulo amado, y le dice: Señor, ¿qué va a pasar con este? Hermano, el apóstol Pedro, insisto, en lugar de estar valorando su llamado, estaba más pendiente de lo que iba a pasar con el discípulo amado. Y pareciera dura la respuesta del Señor, pero en realidad eso era lo que había que responder. Cuando el Señor le dijo: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y hermanos, ese relato nos hace ver que la exhortación que Jesús le había entregado a Pedro era de seguirle, era de hacer la obra, de pastorear su rebaño, no de estar pendiente de lo que hacía el otro. Y por eso es que el Señor le va a decir: mira, si yo quiero que éste viva hasta que yo vuelva, ¿y a ti qué? Creo que en un buen español nosotros diríamos: a ti qué te importa, ¿verdad? O a ti qué te incumbe. Pero esto nos trae a nosotros también enseñanzas, porque en la obra de Dios
Recuerden, no somos solos, ¿verdad? En la obra de Dios, pues hay muchas personas, hermanos, hermanas, que van caminando juntamente con nosotros. Pero en la obra de Dios, hermanos, el llamado es personal. Y muchas veces, por estar pendiente de lo que hace el otro, por estar pendiente de lo que tiene el otro, por estar pendiente del servicio del otro o del prójimo, tristemente me descuido de mi compromiso, me descuido de cumplir mi responsabilidad. Y esto pareciera que es ya algo histórico, pero sigue siendo tan presente. Sé que el llamado de Dios es personal y debemos nosotros de servir a Dios sin mirar a los lados. Muchas veces la gente se desmotiva cuando dice, es que yo ya no voy a seguir porque mire fulano como lo que hace. Y de repente, pues, porque el fulano está dando un mal testimonio, ellos se desmotivan. Y en alguna área podrá tal vez, obviamente, dañar ese mal testimonio de ese prójimo. Pero ahí es donde el Señor también nos puede decir, aunque Él esté fallando, ¿y tú qué tienes que ver con eso? Si su compromiso, si su llamado es personal. Ahora, aquí, hermanos, pareciera como que también se puede asociar la envidia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pareciera como que llega esa envidia. Y yo le puedo recordar, mire, la envidia tristemente no permite ver las bendiciones que Dios nos ha dado por estar viendo lo que Dios le ha dado al hermano. ¿Cuántas personas por estar envidiando lo que el prójimo tiene no valoran ni disfrutan lo que Dios sí les ha dado a ellos? Por eso creo que es un buen día para que nosotros podamos evaluar y decirle, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso. Gracias, Señor, porque aún aquellas cosas que no tengo me motivan para seguir buscándote. Me motivan para seguir creyendo, me motivan para seguir esperando y confiando en ti. ¿Se da cuenta? La realidad podría ser diferente cuando nosotros entendemos verdaderamente los propósitos de Dios. Así entonces, es interesante, hermanos, cómo se va a dar esa exhortación del Señor Jesús. Y es hermoso, fíjese cómo el relato nos va a presentar que debido a esto, dice la palabra, que se corrió el rumor que el discípulo amado no iba a morir. Pero claramente el texto nos va a decir que el Señor jamás dijo que no iba a morir, ¿verdad? O sea, el Señor no dijo que no moriría, sino que Él dijo, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Verdad? Y entendiendo, obviamente, el verdadero significado de las palabras del Señor. Pero el texto de hoy termina cuando nos dice muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Se escribieron estas, nos dice, para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Es interesante, hermanos, cómo el Evangelio de San Juan nos hace ver de que el Espíritu Santo, a la hora de elegir los datos y la información que iba a aparecer en las Sagradas Escrituras, fue el Espíritu Santo el que decidió que se escribieran estas, como dice el relato. Esto responde, fíjese, a algunas personas que dicen, la Biblia no está completa, dicen algunos, ¿verdad? En su afán de encontrar errores. Dicen, la Biblia no dice toda la información, la Biblia está a medias, la Biblia le falta.
Y cuando uno les pregunta, pero ¿y qué le falta a la Biblia? Ellos dicen, la Biblia no habla, por ejemplo, cuando Jesús era un joven. La Biblia no habla de la adolescencia de Jesús. La Biblia no habla de temas, por ejemplo, de San José, de la Virgen. Y por ahí se van queriendo encontrar errores. Y aunque tiene razón, porque la Biblia no toca esos temas. Y no los toca, hermanos, por una sencilla razón. Porque no tienen ningún valor. No tienen ninguna validez para nuestra salvación. O sea, yo he platicado con personas que dicen, yo quisiera leer los libros apócrifos, como por ejemplo el Evangelio de María o el Evangelio de Pedro, para ver cómo ellos veían a Jesús. Y está bien si lo quiere hacer con métodos pedagógicos o didácticos. Pero yo le puedo recomendar, mire, si a veces no leemos ni los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿para qué queremos andar leyendo otros que obviamente no fueron incluidos en el canon y que no están incluidos en la Biblia? Ahora, aquí es donde el texto nos da la respuesta, porque dice el texto, muchas otras cosas hizo Jesús, claro. Si Jesús hizo muchas cosas, claro, muchas de ellas no están escritas. ¿Y por qué no se escribieron? Porque no importaba. Pero dice el texto, se escribieron estas para que ustedes, o sea, refiriéndose a quienes iban a recibir el texto, ustedes crean. O sea, ese es el objetivo de la palabra. Y creyendo, dice, tengan vida eterna. La palabra de Dios, hermanos, tiene como propósito el que nosotros conozcamos a Jesús. Pero al conocerle, podamos nosotros creer en Él. Ahora, al creer en Él, he ahí por efecto, recibimos nosotros vida eterna. Por eso, yo le animo, ¿verdad?, para que sin afán de andar a encontrar o querer encontrar errores en la palabra, porque la palabra es inerrante, hermanos, esa es una cualidad hermosa de la Biblia, sin afán de encontrar esos errores, creamos en Dios, creamos en la palabra de Dios verdaderamente es esa palabra inspirada que llega a nuestras vidas, y que lo que busca es que nosotros, conociendo a Cristo, creamos en Él. Y al creer, ya le dije, por efecto, recibimos vida eterna. Esa vida eterna, hermanos, que, oiga, la recibimos desde ya. Claro, la disfrutamos o la materializaremos al morir allá en el reino de los cielos. Por eso, creámosle a Dios, ¿verdad? Creamos en la palabra. Leamos la palabra para poder nosotros empaparnos de ella, para poder nosotros entenderla y poder así tener una mejor relación, una mejor comunión con Cristo. Ya no una relación en la ignorancia o en el desconocimiento, sino una relación verdaderamente basada en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad que hemos creído en un Dios que conocemos, que hemos creído en un Dios que es un Dios con nosotros, un Dios que nos comprende, un Dios que nos entiende, un Dios que nos ama y que nosotros también amamos, porque Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso, hermanos, en este día, hoy le invito para que leamos la palabra, para que nos edifiquemos en ella y de esa manera podamos verdaderamente conocer a Jesús, conocer al Cristo y creer en Él, para honra y gloria de su nombre. Hermanos, que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.